Cierra los ojos. No tienes que hacer nada ahora mismo. No tienes que recordar nada, ni planificar nada, ni resolver nada. Lo único que necesitas hacer en este momento es respirar. Inhala lentamente. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4. Y ahora suelta el aire, despacio, dejando que tus hombros caigan, que tu mandíbula se afloje, que tus manos descansen abiertas sobre las sábanas. Otra vez. Inhala. 1, 2, 3, 4. Y exhala, dejando ir el día. Todo lo que hiciste hoy, todo lo que no hiciste, todo lo que te preocupa. Deja que eso se disuelva ahora, como la sal en el agua del mar. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose suavemente en el colchón. Nota cómo la oscuridad detrás de tus párpados es suave, tranquila, infinita. Esta noche voy a llevarte a un lugar que ya no existe en el mundo de los vivos. Un lugar que duerme bajo el agua, en la penumbra silenciosa del mar Mediterráneo, donde los peces nadan entre columnas de mármol y los rayos de luna se filtran entre los corales como si fueran recuerdos muy antiguos. Voy a llevarte a Alejandría, no a la ciudad de hoy, sino a la que desapareció, la que se hundió lentamente durante siglos, hasta que el mar la reclamó como suya. No tienes que hacer nada, solo escuchar, solo respirar, solo dejarte llevar. Comenzamos. Imagina que estás al borde del agua. No estás mojado, no tienes frío. Estás simplemente ahí, en ese espacio suspendido entre el sueño y el despertar, observando desde algún lugar que no tiene nombre. Es el amanecer, no el amanecer de hoy, con sus coches y sus pantallas y sus prisas. Es el amanecer de hace 2000 años, sobre el Mediterráneo oriental, cuando el horizonte era una línea perfecta entre el azul oscuro del cielo y el azul más oscuro del mar. El agua es quieta, casi inmóvil. Solo se mueve en pequeñas ondulaciones suaves, como si el mar respirara dormido. Sobre esa superficie tan lisa como el cristal, los primeros rayos del sol dibujan un camino dorado que parece venir directamente hacia ti, desde el horizonte hasta tus pies. Y al final de ese camino dorado hay algo enorme, algo que no deberías poder ver desde este ángulo, y sin embargo lo ves con una claridad extraña, la claridad de los sueños. Se eleva desde una pequeña isla, directamente desde el agua, como si el mar mismo lo hubiera construido. Una torre tan alta que parece tocar el cielo. Sus piedras son de caliza blanca, y en este momento de amanecer brillan como una llama. Es el faro de Alejandría.
Lo observas y sientes algo difícil de nombrar. No es exactamente asombro, no es exactamente tristeza. Es algo más parecido al reconocimiento. Como si una parte muy antigua de ti, una parte que existió antes de las palabras y antes del tiempo, supiera que esto ya lo has visto antes, que este faro ha ardido en algún rincón de tu memoria desde mucho antes de que nacieras. Desde aquí puedes ver la llama, incluso en pleno amanecer, incluso cuando el sol ya comienza a iluminar el mundo. La llama del faro sigue ardiendo. Los guardianes nunca la apagan. La llama del faro de Alejandría ardió durante siglos sin interrupción, noche y día, como un corazón que late sin descansar. Dicen que se podía ver desde 50 kilómetros de distancia, que los marineros que regresaban de viajes de años, que habían cruzado el Mediterráneo bajo tormentas y cielos sin estrellas, que habían dormido en cubierta mientras las olas los mecían sin misericordia, cuando por fin veían aparecer esa luz en el horizonte, comenzaban a llorar, porque esa luz significaba casa, significaba que habían sobrevivido, significaba que el mar los devolvía al mundo. Pero tú no eres un marinero esta noche. Tú eres un observador silencioso, un visitante de otro tiempo. Y mientras el sol sigue subiendo lentamente sobre el horizonte, y el agua se va tiñendo de colores que van del violeta al rosa, al dorado, la ciudad comienza a despertar. La puedes escuchar antes de verla. Un murmullo suave, como el zumbido de 10,000 conversaciones mezcladas con el llanto de algún bebé, y el canto de un vendedor de pan, y el maullido distante de un gato sobre una azotea caliente. La ciudad de Alejandría era, en su momento más glorioso, la ciudad más grande del mundo conocido, más grande que Roma, más grande que Atenas, más grande que cualquier cosa que la mente humana hubiera construido hasta entonces sobre la tierra. Y ahora duerme en el fondo del mar. Respira. Deja que esa idea se pose suavemente en ti, como una hoja que cae sobre agua tranquila, sin hacer ruido. Esta es la historia de cómo una ciudad llega a ser grande, de cómo respira y sueña y ama, y de cómo al final regresa al mar del que todo surgió. Quédate conmigo. Vamos a entrar juntos en ese mundo. Las calles de Alejandría son anchas y rectas como ninguna otra ciudad del mundo antiguo. La mayoría de las ciudades que existían en aquella época eran laberintos orgánicos, calles que serpenteaban sin lógica aparente, como si las hubieran trazado siguiendo los caprichos de las cabras que pastaban allí antes de que llegaran los humanos. Pero Alejandría no. Alejandría fue diseñada por un arquitecto llamado Dinócrates, por encargo directo del joven Alejandro Magno, quien señaló un punto en la costa del Mediterráneo y dijo simplemente: aquí. Y así, desde ese primer momento, la ciudad nació con una geometría perfecta, con calles que se cruzaban en ángulos rectos, con plazas amplias y ventiladas, con un plan que permitía al viento del mar Mediterráneo recorrer cada avenida y refrescar a los habitantes incluso en los días más calurosos del verano egipcio. Caminas por una de esas calles ahora, o más bien flotas por ella, porque así funciona este tipo de sueño.
Tus pies no hacen ruido sobre las losas de caliza blanca. Nadie te ve. Eres solo un susurro entre siglos. Las losas bajo tus pies. Imagínalas. Cada una tiene el tamaño de una mesa grande, perfectamente encajada con las demás, tan bien unidas que casi no puedes ver las junturas. La piedra caliza tiene esa cualidad extraña de la caliza mediterránea. Es blanca, pero no fría. Tiene una calidez suave, como si hubiera absorbido tantas horas de sol durante tantos siglos que ese calor se hubiera vuelto permanente. Hay polvo en el aire, un polvo muy fino, casi imperceptible, que flota en los haces de luz que se cuelan entre los edificios. Si entras en la sombra de un pórtico y miras hacia la luz, puedes ver ese polvo moverse en espirales lentas, bailando sin propósito, siguiendo corrientes de aire que son demasiado suaves para que tu piel las perciba. Los edificios a ambos lados de la calle están hechos de la misma caliza blanca. Muchos tienen columnas en sus fachadas, columnas de estilo griego, con capiteles decorados con hojas de acanto. Pero si los miras con atención, si prestas atención a los pequeños detalles, notas que no son exactamente griegos. Hay algo más aquí. En el dintel de una puerta hay tallado un escarabajo egipcio. En la ventana de un primer piso cuelga una tela de color azafrán intenso, del tipo que solo se teje en los mercados de Oriente. Sobre una cornisa descansa un gato negro de pelo brillante, tan inmóvil y solemne como las estatuas del dios Bastet que se venden en los puestos del mercado. Alejandría era así, un lugar donde nada era completamente de ningún sitio, y todo era completamente de aquí. Avanzas por la calle principal, la que los habitantes llamaban la Vía Canópica, y el olor del mar nunca desaparece del todo. Incluso en el centro de la ciudad, incluso rodeado de edificios y personas y el humo de los braseros donde se asan panes y carnes, el mar está siempre ahí. No como un olor fuerte, no como el olor intenso y casi abrumador de los muelles, sino como una nota de fondo, suave y constante, como la nota más grave de una canción que nunca termina. Sal, yodo, la humedad específica del aire marino que hace que tu piel nunca se sienta del todo seca. A esta hora de la mañana, los vendedores están instalando sus puestos. Un hombre de piel oscura, con los brazos tan musculosos que parecen esculpidos en madera de ébano, despliega sobre un paño de lino las especias que ha traído desde algún lugar al sur del horizonte conocido. Los colores de las especias son extraordinarios. El amarillo cúrcuma, el rojo oscuro del pimentón, el naranja casi fluorescente del azafrán, el marrón profundo y terroso de la canela molida. Cada color en su pequeño montículo perfecto, como si el vendedor fuera también un artista que compone su cuadro cada mañana. El olor que llega desde ese puesto es cálido y complejo y muy antiguo. Es el olor del comercio que conectaba mundos, el olor de las rutas que iban desde la India hasta Roma, pasando por este punto exacto de la costa africana, donde un joven conquistador decidió que aquí, precisamente aquí, habría una ciudad diferente a todas las demás. Más adelante, una mujer de edad avanzada lleva sobre la cabeza una bandeja con vasijas de arcilla.
Camina con la estabilidad tranquila de alguien que ha hecho esto miles de veces, que sus pies conocen cada irregularidad de estas calles tan bien como conocen las líneas de su propia palma. Las vasijas contienen aceite de oliva, y el sol de la mañana las hace brillar con un resplandor cálido y dorado. No tienes que seguirla, solo observa, respira. Siente que el tiempo se mueve aquí de manera diferente, más despacio, con más gracia, como si cada momento tuviera un peso y un sabor propio, en lugar de fundirse indistinguiblemente con el siguiente en el torrente veloz de los días modernos. Eso es lo que este lugar te da, la sensación de que el tiempo puede ser habitado, no solo consumido. Hay un edificio en esta ciudad que no se parece a ningún otro edificio que hayas visto jamás. No porque sea el más grande, aunque es enorme. No porque sea el más lujoso, aunque sus columnas de mármol importado de Grecia brillan con una blancura que casi duele mirar en las horas de máximo sol. No, este edificio es diferente por algo que no puedes ver, por algo que solo puedes sentir si te acercas lo suficiente. Cuando te aproximas a sus puertas, hay un silencio. No el silencio del vacío, no el silencio de la ausencia, sino el silencio especial, casi sagrado, de un lugar donde muchas mentes están profundamente concentradas al mismo tiempo. Un silencio denso y habitado, que tiene una textura casi física, como si pudieras tocarlo con la mano. Este es el Mouseion, el templo de las musas, lo que el mundo recordará siglos después con el nombre de la Gran Biblioteca de Alejandría. Entras. El vestíbulo es fresco a pesar del calor exterior. El techo es alto, muy alto, sostenido por columnas que se elevan hacia arriba como árboles de piedra. El suelo es de mármol negro, tan pulido que refleja débilmente tu figura cuando pasas sobre él, como si caminaras sobre agua oscura. A tu derecha, una sala abierta. En ella, sentados sobre bancos bajos o sobre esteras de junco tejido, hay quizás 20 personas. Hombres y mujeres de distintas edades, de distintas pieles, de distintos rincones del mundo conocido. Algunos escriben en papiros extendidos sobre tablillas de madera. Otros mueven los labios en silencio mientras leen. Uno tiene los ojos cerrados y parece meditar, con las manos cruzadas sobre las rodillas y una expresión de concentración serena que hace que su rostro parezca el de alguien que está en otro lugar completamente. Las paredes de esta sala están cubiertas desde el suelo hasta el techo con estantes, y en los estantes, rollos de papiro, miles de rollos, decenas de miles, cada uno enrollado con cuidado, cada uno con una pequeña etiqueta colgante de terracota donde está escrito el título en tinta negra. Aquí está guardado el conocimiento, todo el conocimiento, o al menos todo el conocimiento que la humanidad ha logrado acumular hasta este momento. Aristóteles, Euclides, Sófocles, los escritos médicos de Hipócrates, los textos astronómicos de Babilonia traducidos al griego, los papiros sagrados de los templos egipcios, copiados y descifrados, las crónicas de reyes persas, los himnos de poetas de la India, los catálogos de estrellas de astrónomos que no tenían nombre, pero que miraban el cielo desde tejados del desierto con la misma precisión y la misma humildad. Todo está aquí,
guardado, enrollado, esperando. Avanzas más adentro. Pasas por un corredor donde el olor del papiro viejo se mezcla con el del cedro de los estantes y el humo casi imperceptible de las lamparillas de aceite que arden en nichos a lo largo de las paredes. El papiro viejo tiene un olor particular, seco, ligeramente vegetal, con una nota que recuerda vagamente a la miel. Es el olor de las palabras preservadas. Es el olor de lo que los humanos han querido recordar. En una sala al fondo, un hombre anciano trabaja solo. Tiene el pelo blanco y la piel tostada de alguien que ha pasado muchos años bajo el sol de Egipto, aunque sus dedos son los dedos de alguien que vive entre papiros, suaves en las yemas, con pequeñas manchas de tinta que ningún lavado ha conseguido borrar del todo. Este hombre, o alguien muy parecido a él, porque este lugar estuvo lleno de hombres y mujeres así durante siglos, tiene frente a él un papiro extendido y junto a él una esfera de bronce. Con el papiro y la esfera y la sombra de un palo clavado en el suelo a mediodía, calculará la circunferencia de la Tierra. Y lo hará con una precisión que no se superará durante 1600 años. Observa sus manos mientras trabaja, los pequeños movimientos de sus dedos sobre el papiro, la manera en que inclina la cabeza hacia un lado cuando está pensando, como si escuchara algo que los demás no pueden oír. En su cara no hay urgencia, no hay ansiedad, solo la concentración limpia y pura de alguien que ama profundamente lo que hace, que siente que lo que hace importa, que sabe que estas palabras y estos números que está trazando ahora sobre el papiro seguirán siendo verdad cuando él ya no esté. Eso es lo más extraordinario de este lugar. No los rollos, no las columnas de mármol, no el tamaño ni el lujo, sino esa convicción tranquila, compartida por cada persona que trabaja aquí, de que el conocimiento es la cosa más preciosa que existe, más preciosa que el oro, más preciosa que el poder, más preciosa que la propia vida. Sal de la biblioteca en silencio. No hagas ruido. Deja que esas mentes sigan trabajando en su silencio sagrado. El sol afuera ha subido. La piedra caliza de las calles ya está caliente bajo los pies. Y el mar sigue ahí, siempre ahí, susurrando su nota constante desde más allá de los tejados. Si la biblioteca es el alma de Alejandría, el puerto es su corazón. El gran puerto es protegido por dos extensiones de tierra, como dos brazos que abrazan el agua y la mantienen quieta. Dentro de ese abrazo, el mar está tan calmado que casi parece un lago. El agua tiene aquí un color diferente al del mar abierto, más verde, más turquesa, con destellos de azul profundo en las partes más hondas y un verde casi esmeralda en los bajíos, donde el fondo de arena blanca está cerca de la superficie. Hay barcos, muchos barcos, más barcos de los que tu mente puede contar sin esfuerzo. Así que no intentes contarlos, solo déjalos estar ahí, en tu campo de visión, como detalles de un cuadro que contemplas desde la distancia adecuada. Los barcos mercantes son los más numerosos. Son embarcaciones de madera oscura y pesada, con velas plegadas ahora que están en el interior del puerto, y con los flancos manchados de sal y de la resina que los carpinteros aplican regularmente para mantenerlos impermeables. Algunos están cargados, ves fardos envueltos en telas oscuras apilados en las cubiertas, ánforas de cerámica con forma de torpedo alineadas en las bodegas abiertas,
jaulas con animales vivos que alguien ha importado desde algún rincón remoto del mundo conocido. En los muelles el ruido es intenso, pero tiene una calidad que no es desagradable. Es el ruido del trabajo, el crujido de las maromas al tensarse, el golpe sordo de los cajones y los fardos al apilarse, las órdenes gritadas en griego, en latín, en arameo, en alguna lengua del sur de Arabia que nadie de esta ciudad habla realmente, pero que todos reconocen por el ritmo y la música de sus sílabas. Hay también el olor de los muelles, que es un olor sin ambigüedad. Madera mojada, alquitrán, sal, pescado, las especias que se derraman de los sacos mal cerrados y perfuman el aire con una intensidad que casi marea. Pero no es desagradable, es simplemente el olor de la conexión, el olor de lo que significa que este punto de la costa africana es el nudo donde se atan todas las rutas del mundo. Mira el agua del puerto. Debajo de los barcos, el agua es más oscura, en sombra. Pero entre ellos, donde el sol llega sin obstáculos, el agua es tan transparente que puedes ver el fondo. Puedes ver las piedras del fondo, suaves y redondeadas, con pequeñas algas verdes que se agitan con el movimiento del agua. Puedes ver los peces, peces plateados del tamaño de tu mano, que nadan en cardúmenes apretados, girando todos al mismo tiempo como si compartieran un solo pensamiento, capturando fragmentos de luz y devolviéndolos multiplicados. Esos mismos peces, o sus descendientes, generación tras generación durante 2000 años, siguen nadando en esas aguas. Solo que ahora nadan entre columnas de mármol caído y entre fragmentos de estatuas colosales que descansan en el lecho del puerto desde hace siglos. Pero ahora no. Ahora las columnas están de pie. Ahora las estatuas son enteras. Ahora la ciudad está viva y el puerto late con el ritmo poderoso de una civilización en su apogeo. Siéntate en el borde de un muelle. Deja que tus pies cuelguen sobre el agua. Siente el calor de la piedra bajo tus muslos, la brisa suave y salada sobre tu cara. Cierra los ojos dentro del sueño, como capas de sueño dentro de otras capas, y escucha simplemente el agua, el pequeño chapoteo rítmico contra los pilotes del muelle, el sonido que hace el agua cuando es feliz, cuando está en calma, cuando no tiene urgencia de ir a ninguna parte. Ese sonido es muy antiguo. Es el mismo sonido que hacía el agua cuando los primeros humanos se sentaron al borde del mar y miraron el horizonte con esa mezcla de miedo y anhelo que todos los humanos seguimos sintiendo ante el océano. El sonido del agua no ha cambiado. El agua no sabe que ha pasado el tiempo. Respira el aire del puerto. Déjalo llenarte completamente y luego suéltalo despacio. Con él, deja ir también cualquier tensión que aún quede en tu cuerpo. Al este del gran puerto, protegido por sus propias murallas dentro de las murallas de la ciudad, está el barrio real, el Brucheion, el lugar donde los Ptolomeos, la dinastía griega que gobernó Egipto durante casi 3 siglos, construyeron su mundo privado. No es un solo palacio, es una colección de palacios, conectados por jardines y patios y columnatas, distribuidos sobre una lengua de tierra que se adentra en el mar de tal manera que, desde ciertas habitaciones, el agua está en 3 de los 4 lados. El mar al norte, el gran puerto al oeste, la pequeña bahía real al este
donde los barcos de la familia real se mecen sobre aguas quietas. Los jardines del barrio real son lo que más te detiene. Son jardines diseñados para que el tiempo pase de manera diferente dentro de ellos, para que el mundo exterior, con su ruido y su calor y su urgencia, quede suspendido más allá de los muros de piedra caliza y de las setos de mirto perfectamente recortados. Son jardines que conocen el arte antiguo y sabio de hacer que las personas se detengan. Los caminos de los jardines están trazados en curvas suaves, nunca en línea recta, porque una línea recta lleva de un punto a otro con eficiencia, y la eficiencia es lo contrario de lo que este jardín quiere. Este jardín quiere que camines despacio, que te detengas, que mires. El suelo de los caminos está cubierto de gravilla blanca, tan fina y tan bien rastrillada que tus pies hacen el más suave de los sonidos al caminar. Un sonido casi como el de la arena, casi como el de la playa, pero más seco, más limpio, con un chasquido mineral muy delicado. A ambos lados de los caminos, los árboles han sido colocados con la misma precisión con que un músico coloca las notas en una partitura. Palmeras altas, cuyas hojas en lo alto se agitan con el viento del mar como banderas verdes y plateadas. Sicomorus con troncos anchos y retorcidos, y una sombra tan densa y tan fresca que parece una habitación sin paredes. Granados cargados de frutos rojos que brillan entre las hojas como pequeñas lámparas encendidas. Y en el centro de todo esto, siguiendo la curva suave de uno de los caminos, hay una fuente. La fuente es de mármol blanco, y el agua cae en ella desde una figura de piedra con la forma de un niño que vierte eternamente desde una vasija inclinada. El sonido del agua al caer es suave y constante, y tiene esa cualidad específica del agua en movimiento que hace que todo lo demás parezca más tranquilo en comparación, como si el sonido del agua absorbiera la tensión del ambiente, lo digiriera y lo devolviera convertido en serenidad. Siéntate junto a esa fuente, en el banco de mármol que hay a su lado, suave y levemente frío incluso en el calor del mediodía, porque el mármol siempre guarda un poco de la noche dentro de sí. Aquí se sentaron reinas, aquí se sentaron filósofos invitados a la corte, aquí, quizás, se sentó ella, Cleopatra. No la Cleopatra de las películas, con oro y dramatismo y ojos pintados de negro, sino la real, la que hablaba 9 idiomas, la que era la primera de su dinastía en aprender a hablar egipcio, la que discutía filosofía con los sacerdotes del templo y astronomía con los sabios de la biblioteca y política con los generales romanos, y que en todos esos mundos era igualmente competente, igualmente presente, igualmente ella misma. No tenemos que pensar en su historia ahora, no tenemos que recordar su final. Solo podemos verla aquí, en este jardín, en un momento cualquiera de una tarde cualquiera, sentada junto a esta fuente, con un papiro enrollado sobre las rodillas y la mirada perdida en el agua que cae. Como tú ahora, perdida en el agua, en paz. El aire del jardín tiene un olor compuesto y suave. La tierra húmeda alrededor de los árboles, la mirra de los sicomoros, la fragancia dulce y algo embriagadora de las flores de jazmín que trepan por la pared del sur, la nota salina y fresca del mar que llega por encima de los muros cada vez que el viento cambia de dirección. Respira ese aire. Es el mismo aire que respiraron todos los que vivieron aquí. El mismo aire, la misma sal,
el mismo jazmín o sus descendientes, floreciendo en el mismo rincón junto al mismo muro de caliza blanca. El tiempo es extraño en los jardines. Hay un tipo específico de silencio Que solo existe en los lugares sagrados. No es el silencio de la ausencia, no es que no haya sonido, es que los sonidos que hay son de una naturaleza diferente a los sonidos del mundo exterior. En los templos de Alejandría, los sonidos son lentos y bajos y se mueven como el humo del incienso, en volutas suaves que suben, se enroscan sobre sí mismas y desaparecen en el aire. Alejandría tenía muchos templos, porque Alejandría era muchas ciudades a la vez. Había templos griegos, con sus columnas dóricas y jónicas, y sus frisos esculpidos con escenas de batallas entre dioses y titanes. Había templos egipcios, con sus paredes cubiertas de jeroglíficos y sus cámaras interiores cada vez más oscuras y más pequeñas, como si el corazón del templo fuera una semilla guardada dentro de capas y capas de piedra. Y había el gran templo de Serapis, el Serapeum, que era ni griego ni egipcio, sino algo enteramente nuevo, la religión que Alejandría había inventado para sí misma, mezclando a Osiris con Zeus y creando un dios que ambas culturas pudieran compartir. Entras en un templo, no importa en cuál, el umbral siempre es el mismo, un cambio de luz, un cambio de temperatura, un cambio de olor. La luz del interior de un templo es una luz filtrada, dorada, que cae desde aberturas altas y estrechas en los muros. Cae en haces casi sólidos, cargados de partículas de polvo y de humo de incienso que los hacen visibles, tangibles. Puedes ver la textura de la luz, puedes ver cómo la luz tiene peso. La temperatura baja 5, 10 grados, apenas cruzas el umbral. La piedra de los muros gruesos ha guardado el fresco de la noche y lo ha mantenido todo el día y lo liberará muy lentamente durante la tarde y la noche hasta que el ciclo comience de nuevo. Es el fresco eterno, generoso y silencioso de la piedra antigua. Y el olor de los templos de Alejandría es el olor del incienso, de la resina de mirra, que arden en braseros de bronce verde oscuro, colocados a intervalos regulares a lo largo de las paredes. La mirra tiene un olor que es a la vez dulce y amargo, terroso y aéreo, que envuelve la garganta suavemente como seda, y que, cuando lo respiras durante suficiente tiempo, produce en la mente un estado de tranquilidad serena que los sacerdotes conocen muy bien y utilizan con habilidad. Hay un sacerdote de pie junto a uno de los braseros. Su ropa es de lino blanco tan fino que la luz del templo lo atraviesa, dándole un resplandor suave y algo irreal. Mueve los labios en silencio mientras hace caer una pequeña cantidad de resina sobre las brasas. Ve cómo la resina primero se oscurece, luego comienza a fundirse, luego emite ese primer hilo de humo blanco que sube en espiral perfecta, hacia el techo invisible en la oscuridad de arriba. No hay urgencia en sus movimientos. No hay ansiedad. Solo la concentración tranquila de alguien que ha hecho esto miles de veces
y para quien este ritual es tan natural como respirar, tan natural y tan necesario. Esto es lo que los templos ofrecen, un lugar donde el tiempo se vuelve sagrado, donde cada movimiento tiene un propósito, donde incluso el acto de quedarse inmóvil, de no hacer nada, de simplemente estar presente, es considerado una forma de participación en algo más grande que uno mismo. Permaneces en la penumbra del templo durante un momento que no puede medirse en minutos. El humo de la mirra flota alrededor de ti. La luz filtrada cae en sus columnas doradas. En algún lugar más adentro del templo, casi demasiado lejos para escuchar, hay el sonido de alguien que canta. No una canción melódica como las que conoces, algo más parecido a un zumbido, a una nota larga, sostenida, que parece emerger de la piedra misma y vibrar en tu pecho. Cierra los ojos, respira el humo del incienso, deja que esa vibración antigua te atraviese. No tienes que entenderlo, no tienes que creer en nada, solo tienes que estar aquí, en este instante, en este lugar que ya no existe, sintiendo lo que sintieron todos los que se detuvieron en este mismo punto durante siglos. La eternidad tiene ese olor, el olor de la mirra, el olor de la piedra fría, el olor del tiempo que se ha detenido. El sol comienza a descender. En el Mediterráneo, los atardeceres son lentos, más lentos de lo que esperarías, como si el sol supiera que hay algo hermoso que está a punto de hacer y quisiera hacerlo con cuidado, sin prisas, saboreando cada momento de su propia transformación. Subes a la terraza de un edificio alto cerca del puerto. Desde aquí puedes ver la ciudad entera extinguiéndose en todas las direcciones, blanca y geométrica, y más allá la franja azul y brillante del Mediterráneo, y en el extremo izquierdo, sobre su pequeña isla, el faro que ya comienza a brillar con más intensidad ahora que la luz natural empieza a retirarse. El cielo al oeste es una acuarela. Así lo verías si lo pintaras. Primero el azul profundo del cenit, luego un azul más claro hacia el horizonte, luego turquesa, luego... El cielo al oeste es una acuarela. Así lo verías si lo pintaras. Primero el azul profundo del cenit, luego un azul más claro hacia el horizonte. El faro proyecta su propio reflejo, una columna de luz que tiembla y se alarga en el agua en movimiento. La ciudad también cambia. Las piedras blancas de caliza, que durante el día eran casi cegadoras bajo el sol del mediodía, ahora absorben la luz dorada del atardecer y la devuelven de vuelta al mundo con una calidez suave, melosa, casi como si los edificios tuvieran una luz propia, como si la ciudad entera estuviera encendida desde dentro. Los sonidos de la ciudad cambian también al atardecer. El ruido del mercado y del puerto empieza a disminuir. Los vendedores recogen sus puestos. Los barcos quedan amarrados para la noche. En las calles,
El ritmo se vuelve más lento, más social. Las conversaciones se alargan. Los grupos se forman en los umbrales de las casas y en los bancos de las plazas. Esto también era Alejandría, una ciudad que sabía que la noche tenía su propio ritmo, que merecía su propio tipo de atención. Mientras observas el atardecer desde esta terraza, sientes algo que es muy difícil de nombrar con precisión. Es algo parecido a la gratitud. Una gratitud sin objeto específico. Una gratitud simplemente por existir en este momento, por poder ver esto, por tener la capacidad de ser afectado por la belleza de la luz sobre el agua. Ese sentimiento también es muy antiguo. Los humanos llevan sintiendo eso ante los atardeceres sobre el mar desde antes de que existieran las palabras para describirlo. Respira. El aire de la tarde es más suave que el del mediodía. Tiene un toque de humedad más marcado y la sal está más presente. Y hay también algo floral que sube de los jardines a medida que el calor del día cede y las flores abren sus poros a la noche. Quédate aquí un momento más. Solo tú y el atardecer, y el mar dorado, y la ciudad que respira a tu alrededor. No hay nada que tengas que hacer, solo mirar, solo estar. La noche cae sobre Alejandría como una tela de seda azul oscuro que se extiende desde el horizonte hasta el cenit. No hay contaminación lumínica. No hay millones de farolas compitiendo con las estrellas. El cielo nocturno de Alejandría hace 2000 años es un cielo que la mayor parte de los humanos vivos hoy no han visto nunca. Absolutamente lleno de estrellas, con la Vía Láctea visible como una banda de polvo de luz que divide el cielo de un horizonte al otro. Las estrellas sobre el Mediterráneo son diferentes a las de tierra adentro. Son más brillantes sobre el agua, más nítidas, como si el aire marino las puliera, les quitara la neblina y las devolviera a su claridad original. Puedes ver no solo las estrellas más grandes, sino también las pequeñas, las muy pequeñas, las que solo existen como un destello en el límite de la visión, las que desaparecen si las miras directamente y solo se muestran si las miras con el rabillo del ojo. En la ciudad, las lamparillas de aceite titilan en las ventanas de las casas. No dan mucha luz, pero dan calidez. Desde lejos, desde el agua, la ciudad de noche parece una colonia de luciérnagas, miles de pequeñas llamas anaranjadas que parpadean suavemente en la oscuridad. Y sobre todo eso, sobre las estrellas y las lamparillas y el mar oscuro, el faro. El faro de noche es diferente al faro de día. De día es una torre blanca que brilla bajo el sol. De noche es una llama enorme, alimentada por resinas de pino y maderas aromáticas, visible desde 50 kilómetros de distancia en el mar abierto, que hace girar un sistema de espejos de bronce pulido que amplifica y dirige su luz en todas las direcciones. Esa llama no se apaga nunca. Esa llama quema en la oscuridad noche tras noche, durante siglos, como una promesa. Sigues existiendo, sigue habiendo tierra, sigue habiendo un lugar al que puedes llegar. En las calles nocturnas de Alejandría, la vida continúa, pero con otra textura.
Los pasos de las pocas personas que aún caminan suenan de manera diferente sobre las losas de caliza, más claros en el silencio nocturno. En algún lugar, a poca distancia, alguien toca un instrumento de cuerda. Una música suave y repetitiva que sube y baja, que no parece tener principio ni fin, que existe simplemente como el sonido de alguien que está despierto y que llena la noche con algo bello, porque sí. Desde dentro de las casas, a veces, el sonido de voces, no lo que dicen, solo el ritmo de la conversación, el flujo y reflujo de las palabras intercambiadas entre personas que se conocen bien, que están cómodas la una con la otra, cuyas voces tienen esa calidad específica de la intimidad nocturna. El aire nocturno sobre el Mediterráneo es el mejor de todos. La temperatura ha bajado lo suficiente como para que sea perfecta. No fría, no calurosa, simplemente exacta. Y el olor ha cambiado también. Ya no dominan las especias del mercado ni el alquitrán de los barcos. Ahora es el mar, puro y limpio y antiguo. El olor del agua salada bajo las estrellas, que es uno de los olores más perfectos que existen en el mundo. Caminas por las calles nocturnas sin hacer ruido, como siempre, como esta noche, como observador invisible y bienvenido. Nadie te ve, pero todo te incluye. Llegas al borde del puerto. El agua es oscura y quieta, y en ella se reflejan las estrellas, temblorosas y multiplicadas. Hay algo hipnótico en eso. El cielo arriba, el cielo abajo en el agua, tú en el medio, suspendido entre dos infinitos. Siéntate aquí, al borde del puerto de noche, con las estrellas arriba y abajo, y el faro ardiendo en el horizonte, y la ciudad respirando en silencio a tu espalda. No hay nada más. No hay nada que necesites. Solo este momento, perfecto y antiguo, y pasajero como todo lo perfecto. Respira. Hay algo que debemos contemplar ahora, suavemente, sin miedo. El tiempo. Las ciudades no mueren en un día, no mueren de una sola herida. Las ciudades grandes, las ciudades que han sido el centro del mundo, mueren como muere el verano, gradualmente, casi imperceptiblemente. Un día más corto, una noche más fresca, hasta que un día te despiertas y ya es otoño y no recuerdas exactamente cuándo cambió. Alejandría vivió durante siglos después de su apogeo, siglos durante los cuales los terremotos fueron llegando uno a uno, con sus réplicas y sus temblores previos, moviendo el suelo bajo los cimientos de los edificios y haciendo que la tierra lentamente se viera hacia el mar. Llegas al borde del puerto. El agua es oscura y quieta, y en ella se reflejan las estrellas, temblorosas y multiplicadas. Hay algo hipnótico en eso. El cielo arriba, el cielo abajo en el agua, tú en el medio, suspendido entre dos infinitos.
Siéntate aquí, al borde del puerto de noche, con las estrellas arriba y abajo, y el faro ardiendo en el horizonte, y la ciudad respirando en silencio a tu espalda. No hay nada más. No hay nada que necesites. Solo este momento, perfecto y antiguo, y pasajero como todo lo perfecto. Respira. Hay algo que debemos contemplar ahora, suavemente, sin miedo. El tiempo. Las ciudades no mueren en un día. No mueren de una sola herida. Las ciudades grandes, las ciudades que han sido el centro del mundo, mueren como muere el verano, gradualmente, casi imperceptiblemente. Un día más corto, una noche más fresca, hasta que un día te despiertas y ya es otoño y no recuerdas exactamente cuándo cambió. Alejandría vivió durante siglos después de su apogeo, siglos durante los cuales los terremotos fueron llegando uno a uno, con sus réplicas y sus temblores previos, moviendo el suelo bajo los cimientos de los edificios y haciendo que la tierra lentamente se viera hacia el mar. No fue un solo cataclismo. Fue una conversación muy larga entre la ciudad y el mar. Una conversación que duró siglos. El mar avanzaba un poco, la ciudad retrocedía un poco. Luego el mar se detenía y la ciudad se adaptaba, reconstruía, continuaba. Luego el mar avanzaba otro poco. Los barrios más cercanos a la costa fueron los primeros en hundirse. El barrio real, los palacios, los jardines con sus caminos de gravilla blanca y su fuente de mármol, el pequeño puerto privado donde se mecían los barcos de la familia real. Todo eso fue descendiendo, centímetro a centímetro, año a año, generación a generación. Las personas que vivían allí durante esas épocas vieron los cambios. Vieron cómo el agua llegaba más lejos en los días de tormenta. Vieron cómo algunas calles que antes estaban secas comenzaban a inundarse en invierno. Vieron cómo los muros de las casas más cercanas al mar comenzaban a oscurecerse en la base, teñidos por la humedad permanente. Y siguieron viviendo, como siempre hacen los humanos, adaptándose, ajustándose, encontrando maneras de continuar. Hubo también los terremotos grandes, el del año 21 a.C., el del año 365 de nuestra era, que generó un tsunami que barrió el Mediterráneo oriental y mató a miles de personas en Alejandría y en otras ciudades de la costa. Después de ese tsunami, dicen los textos antiguos, las personas caminaban entre ruinas y encontraban barcos varados a kilómetros de la costa, en lugares donde nunca debería haber agua. Pero incluso después de eso, incluso después del tsunami y de las ruinas y de los muertos, la ciudad continuó. Las ciudades son más resistentes que los edificios. Una ciudad es sus personas, sus hábitos, su memoria colectiva, su manera de entender el mundo. Y mientras eso dura, la ciudad dura, aunque los edificios se caigan, aunque el agua avance,
Aunque los siglos pasen y los gobernantes cambien y las religiones se transformen. Y así fue como el barrio real fue hundiéndose bajo el agua del puerto, poco a poco, sin drama, como quien se queda dormido. Primero, los párpados se vuelven pesados, luego el mundo exterior se hace más borroso y lejano, luego hay solo pensamientos que flotan, luego nada, y el mar lo recibió. Lo recibió con esa indiferencia infinita que tiene el mar hacia todas las cosas humanas, que no es crueldad, sino simplemente la indiferencia de lo que existe a una escala demasiado grande para que las urgencias humanas lo alcancen. Las columnas de mármol que sostenían los pórticos reales descendieron tan lentamente que si hubieras estado mirando no habrías visto el movimiento. Y cuando tocaron el fondo del puerto, quedaron ahí, quietas, esperando. Y el coral comenzó a crecer sobre ellas, muy lentamente, 1 milímetro al año, cubriendo el mármol blanco con sus estructuras naranjas y rosas y moradas. Y los peces encontraron en las columnas caídas un hábitat perfecto, un laberinto de piedra y coral donde refugiarse, donde dormir, donde criar a sus crías. Las columnas que sostuvieron techos donde vivieron reinas se convirtieron en arrecifes donde duermen los peces por las noches. Hay algo en eso que no es tristeza. O, si es tristeza, es una tristeza que tiene en su interior una calma perfecta, como la tristeza que sientes a veces ante algo tan hermoso que duele un poco. Ahora, hagamos algo diferente. Dejamos el pasado y venimos al presente. No al presente de la ciudad de Alejandría de hoy, con sus millones de habitantes y su tráfico y su modernidad, sino al presente del fondo del mar. Hay un lugar en la bahía de Abuquí y en el puerto este de Alejandría, donde los arqueólogos submarinos han descendido con sus tanques de oxígeno y sus linternas y sus cámaras impermeables. Han descendido al fondo del Mediterráneo y han visto lo que el tiempo guardó allí. Y lo que encontraron. Lo que encontraron no es lo que uno imaginaría al pensar en ruinas. No es destrucción, no es caos. Es algo más parecido a un sueño petrificado. Las columnas de granito rojo del templo de Amon-Ra, hundidas pero enteras, sus superficies cubiertas ahora de líquenes marinos de color blanco cremoso que les dan una textura suave, casi suave como la piel. Estatuas colosales de faraones y diosas caídas sobre el fondo de arena gris, con los rostros mirando hacia arriba, hacia la superficie, hacia la luz que baja del mundo de los vivos, temblorosa y verde. Columnas de granito negro con inscripciones jeroglíficas que el agua ha suavizado pero no borrado. Anclas de plomo antiguas en su forma perfecta de media luna, que pertenecieron a barcos que anclaron aquí hace 2000 años y que se perdieron cuando el barco zozobró o simplemente cayeron al fondo, sin que nadie las volviera a necesitar. Ánforas. Miles de ánforas, con sus formas perfectas de torpedo y sus cuellos estrechos. Muchas están intactas, algunas todavía cerradas con tapones de corcho endurecido por siglos de agua salada. Nadie sabe qué hay dentro. Vino, quizás, aceite de oliva, especias, garum,
la salsa de pescado fermentado que los romanos ponían en todo, la última carga de un barco que llegó al puerto hace 2000 años y nunca volvió a salir. Y joyas. Los arqueólogos han encontrado joyas, pendientes de oro en forma de media luna, anillos con piedras preciosas engarzadas que todavía conservan su color, brazaletes de bronce que la oxidación ha vuelto de un verde suave, casi translúcido, que no existía cuando fueron fabricados, pero que es también, a su manera, hermoso. Imagina descender ahí ahora, en el silencio absoluto del fondo del mar, donde la única luz es la que cae desde arriba, verde y ondulante, y la que proyectas con tu propia linterna. El agua está fría a esta profundidad, no brutalmente fría, pero sí lo suficiente como para que sientas su presencia constante alrededor de ti, como un abrazo muy suave de algo inmenso. Flotas entre las columnas caídas. A tu derecha, el torso de una estatua colosal emerge parcialmente del fondo de arena. Una figura de granito de más de 5 metros de altura, tumbada de lado, con un brazo extendido como si señalara algo en la oscuridad. El coral ha crecido en los pliegues de su ropa de piedra. En la cuenca de su ojo, vacía desde que la estatua se labró, se ha instalado una pequeña anémona de mar que abre y cierra sus tentáculos rosados con la corriente. Un pez de colores brillantes nada entre tus pies y la estatua. Pasa tan cerca que casi lo podrías tocar. No te tiene miedo, no tiene razón para temerte. En su mundo, estas columnas y estas estatuas siempre han estado aquí. Son simplemente el paisaje, el único paisaje que conoce. Más adelante, una pared de lo que debió ser un edificio importante, quizás un pórtico del palacio. Las piedras están perfectamente ensambladas todavía, después de 2000 años bajo el agua. La calidad de la construcción era tan buena que incluso el mar no ha podido separarlas juntas. En la pared hay algo grabado, letras griegas. No las puedes leer desde aquí, en esta oscuridad, con el agua deformando la visión. Pero están ahí. Alguien las grabó hace 2000 años con un cincel de hierro sobre la piedra caliza. Alguien quiso dejar ahí un nombre, una inscripción, una marca de que había existido. Y ahí sigue, en el fondo del mar, esperando que alguien la lea. No hay nada más silencioso que el fondo del mar. No es el silencio de la ausencia. Hay el sonido de las corrientes, el chasquido lejano de los camarones, el crujido suave del coral al moverse. Pero todos esos sonidos son parte del silencio. Son el silencio hablando en voz muy baja. Y en ese silencio, entre esas columnas y esas estatuas y esas ánforas que esperan ser abiertas, en ese espacio donde el tiempo se comporta diferente, porque el agua lo enlentece todo, Alejandría duerme, profunda, tranquila, entera. Hay una paradoja en todo esto. La gran biblioteca de Alejandría, la que estaba en tierra firme, la que contenía los rollos de papiro con todo el conocimiento de la humanidad, ardió. No de golpe, no en un solo incendio catastrófico como dicen las leyendas simplificadas, sino gradualmente, a lo largo de siglos, en varios incendios,
en varios saqueos, en el lento proceso de deterioro que es el destino de todas las cosas hechas de papel y madera y tela. Los rollos se perdieron. Las palabras se perdieron. El conocimiento que esas palabras contenían, en gran parte, se perdió. Pero los edificios que el mar se llevó, esos los guardó. El mar es un conservador extraordinario, aunque nadie lo recontrató para esa función. El agua salada detiene ciertos procesos de deterioro. La oscuridad y el frío ralentizan otros. El sedimento cubre y protege. Y así, mientras los papiros ardían y los libros se pudrían y las pinturas se desvanecían, el mármol de las columnas permanecía intacto en el fondo del puerto. El granito de las estatuas se mantenía. Las joyas de oro seguían brillando. El mar guardó lo que los humanos no supieron conservar. Hay algo profundamente hermoso en esa idea, aunque también algo melancólico. El conocimiento se fue. Lo que quedó fue la belleza, las formas, la piedra, los metales, las ánforas silenciosas. Como si el universo hubiera hecho una selección, como si hubiera decidido que las palabras son frágiles, que el conocimiento es frágil, que las ideas son frágiles, pero que la piedra bien tallada, que el gesto de una mano esculpida en granito, que la curva perfecta de una columna, eso podía durar. ¿Qué significa eso? No tenemos que encontrar una respuesta esta noche. Las mejores preguntas son las que se pueden llevar al sueño, las que flotan en la mente como madera en el agua, sin hundirse, sin llegar a ninguna orilla, simplemente flotando. Lo que el mar guardó nos dice algo sobre el tiempo, sobre la resistencia, sobre qué formas de las cosas humanas son más duraderas que otras. Los arqueólogos que han descendido al fondo de la bahía de Abukir han sacado algunas piezas a la superficie, con cuidado infinito, con el respeto que se debe a las cosas que han estado durmiendo durante 2000 años y que quizás preferirían seguir durmiendo. Han subido estatuas y columnas y joyas al mundo del aire y la luz. Y cuando esas estatuas emergen del agua por primera vez en 2000 años, cubiertas todavía de sedimento y de coral y de la memoria del fondo del mar, los arqueólogos dicen que es como asistir a un nacimiento al revés, como si el tiempo retrocediera, como si algo que creíamos perdido para siempre regresara de un lugar donde había estado simplemente esperando. Todo regresa cuando llega el momento adecuado. Respira. Lo que se hunde, a veces, solo está durmiendo. Es hora de comenzar a regresar. No de golpe, no de repente, sino de la misma manera en que llegamos aquí. Despacio, suavemente, con respeto por el ritmo natural de las cosas. Imagina que estás ascendiendo desde el fondo del mar, muy lentamente, como una burbuja de aire que sube sin prisa desde las profundidades. A tu alrededor, el agua va cambiando de color a medida que subes, del negro profundo del fondo al azul oscuro de las profundidades medias, luego al azul más claro, luego al turquesa brillante, luego a ese verde dorado que tiene el agua cerca de la superficie
cuando el sol la ilumina desde arriba. Mientras asciendes, las imágenes del viaje se van acomodando en tu memoria. La ciudad blanca y geométrica al amanecer, el polvo dorado flotando en los haces de luz dentro de la biblioteca, el olor del incienso de mirra en el templo, la fuente del jardín real y su sonido infinito, el atardecer sobre el Mediterráneo y el mar convertido en oro, la noche con el faro ardiendo y las estrellas reflejadas en el agua oscura del puerto, y luego las imágenes del fondo del mar, las columnas cubiertas de coral, las estatuas mirando hacia arriba con sus ojos vacíos llenos de anémonas, las ánforas silenciosas, la inscripción en griego que nadie ha leído en 2000 años. Todas esas imágenes se acomodan tranquilamente como libros que vuelven a sus estantes al final del día. No necesitas analizarlas, no necesitas entenderlas, solo necesitas dejar que estén ahí, como se dejan estar los sueños cuando uno se despierta y sabe que soñó algo hermoso, aunque los detalles ya empiecen a difuminarse. Hay una frase de un poeta árabe del siglo XII que vivió en Alejandría, o en una ciudad que todavía se llamaba Alejandría, aunque ya no era la misma ciudad que conocemos. Escribió: el mar no olvida lo que la tierra olvida. El mar guarda. No sabemos si era verdad cuando lo escribió, pero ahora, conociendo lo que el mar de Alejandría guardó en su fondo durante 20 siglos, la frase tiene una resonancia diferente. El mar guardó la ciudad, debajo del agua, protegida por el sedimento y la sal y la oscuridad y el tiempo. Alejandría sigue ahí. No toda, pero lo suficiente. Lo suficiente para que cuando los arqueólogos desciendan con sus linternas, cuando la luz de las linternas caiga sobre el granito antiguo y sobre el mármol blanco, todavía blanco después de 2000 años, la ciudad responda. Todavía responde. Y eso significa algo importante, aunque no sepamos exactamente qué. Significa que las cosas no desaparecen del todo, que lo que fue construido con cuidado y con amor y con la intención de durar, dura. No necesariamente en la forma que sus constructores imaginaron, no necesariamente en el lugar donde fue construido, pero de alguna manera. Los granos de arena que formaron la caliza de las columnas del faro fueron arena primero, luego fueron roca, luego fueron piedra tallada, luego fueron parte del faro más grande que el mundo antiguo conoció. Luego, cuando el faro cayó, se convirtieron en ruinas. Luego las aguas los cubrieron y ahora son el fondo del mar. No han desaparecido, solo han cambiado de forma. Como todo cambia de forma. Como el agua que eres tú en este momento, porque más del 60% de tu cuerpo es agua. Agua que fue oceánica antes de ser tuya. Agua que volverá al ciclo cuando tú ya no estés. Sigue siendo agua, aunque cambie de lugar y de forma. Alejandría no murió. Alejandría regresó al mar del que todo surgió, al principio de todas las cosas, al lugar donde los átomos y las moléculas y el agua salada esperan pacientemente para ser convocados de nuevo en otra forma, en otro nombre, en otra ciudad que también creerá que es única e irrepetible. Y también lo será.
Respira. Tu cuerpo está completamente pesado ahora, completamente hundido en el colchón, como si también tú hubieras descendido a esas profundidades tranquilas donde el agua lo sostiene todo y el tiempo se mueve con esa lentitud suave del fondo del mar. Tus párpados no quieren abrirse, no tienen ninguna razón para abrirse. El mundo de afuera puede esperar. El mundo de afuera siempre puede esperar un poco más. Solo hay el sonido del agua, el agua que imaginas, el agua que recuerdas de esta noche, aunque mañana no recuerdes los detalles. Siempre hay agua en los sueños más profundos. Siempre hay agua al borde de la conciencia. El faro sigue ardiendo en alguna parte, no en el mundo real. El faro real desapareció hace siglos, derrumbado por un último terremoto, absorbido por el mismo mar que absorbió el barrio real y los jardines y las columnatas y las ánforas. Pero en el lugar donde los sueños y la historia se encuentran, el faro sigue ardiendo. Siempre ha ardido ahí. Siempre arderá. Esa llama que vieron los marineros desde 50 kilómetros de distancia. Esa llama que les decía que existía tierra, que existía un puerto, que habían sobrevivido. Esa llama es también la que te acompaña esta noche en la oscuridad tranquila de donde estás. Una luz en el horizonte, una señal de que hay un lugar al que puedes llegar, de que el mar te devuelve, siempre te devuelve. Deja que los ojos se cierren del todo ahora. Deja que la conciencia se vuelva suave y sin bordes, como el agua cuando no hay viento y la superficie es perfectamente lisa. Alejandría duerme en el fondo del mar y tú duermes ahora también, juntos en la misma oscuridad tranquila, en el mismo silencio antiguo y bueno. Buenas noches.